informando sobre esta extraña historia desde el estudio. Noticias en corto, donde las noticias informales se vuelven formales. Cortamortaja Radio. Sintonía virtual. Sintonía virtual. Bien, así saludamos al programa y qué mejor manera de saludarlo con lo nuestro, con aquello que realmente nos hace feliz y que de una u otra manera pues realmente me llena a mí, se me hacen, como dicen, los pelos de punta cuando escucho la música nuestra. Y está nuestro invitado para hoy, Jorge Gil, coleccionista, creador del canal en YouTube de Los Creadores, y me da mucho gusto saludarlo, don Jorge. Bienvenido a Sintonía Virtual. Ya imagínese, ahora todo es virtual, digital, ¿no? Nada que ver con lo de antes. Sí, eso, Freddy. Buenos días a usted, a su audiencia. Buenas tardes ya, en realidad, sí. Aunque parece de mañana porque está medio oscurito y con la lluvia que tenemos a esta hora. Sí, todo es virtual. Fíjese usted que hasta nuestro escenario acá detrás es virtual. Todo sí. Lo que tenemos, ¿no? Al final es muy difícil saber qué es lo que no es virtual. Usted y yo en este momento no somos virtuales, pero a lo mejor todo lo que tenemos por detrás y por delante es virtual. Sí, ¿no? Y por eso a veces gracias a esta tecnología ahora podemos tener la posibilidad de recuperar cosas que realmente son como algo que estaba ahí esperando su tiempo, encajonaditos en el cofre, ¿no? Bueno, fíjese usted que en realidad esta recuperación debió hacerse mucho antes, incluso antes de esta nueva tecnología, porque todo el periodo en lo que se refiere a todo lo que es la parte sonora, la historia sonora del Oriente, hablemos así en general del Oriente, nunca fue rescatado, sobre todo esa etapa de los discos de 78, los discos de carbón, los discos de pizarra o de pasta, como se los llamaba, ¿no? Que ese los utilizaba en las famosas vitrolas que funcionaban a cuerda, había que darle cuerda y unas agujas que parecían unos clavos, unos clavitos que se gastaban y había que limarlos para que nuevamente puedan sonar. Bueno, pareciera que cuando se acabó esa etapa de los 78, de las 78 revoluciones por minuto, porque así sonaban, eran unos discos que sonaban rapidísimo, por eso es que en un disco de estos discos grandes solo entraba una canción en un lado y otra canción en el otro lado, porque él tenía una velocidad impresionante. Bueno, se acabó ese formato y entramos a lo que fue los discos de vinilo con el microsurco y nos olvidamos de todos aquellos desde los años 20, 30, 40, 50. Imagínense esos 40 años que pasaron con todas esas grabaciones, la tiramos al tacho, nos olvidamos de todo eso y solamente nos preocupamos por todo lo que empezó a salir en 45 y 33 revoluciones en los discos de vinilo. Y es lamentable porque toda esa música de esa época de los años, sobre todo los años 30, 40, 50 ya tuvimos Discos Méndez, que fue la primera disquera nacional en La Paz, de la familia Méndez, de don Alberto y de don Gastón Méndez, que crearon esta empresa y donde ellos empezaron a producir un poco artesanal, así lo vamos a decir, artesanalmente casi, pero ellos se dedicaron especialmente en darle cobertura principalmente a lo que era la música nacional. Y fíjese usted que en esa época la música de moda era la música oriental y después le voy a contar por qué. La verdad que hay mucho por recorrer y ya estamos empezando y qué bueno es enterarse. Me contaba usted extra micrófono sobre un rumbo que ha tomado usted en cuanto a un centenario de alguien que realmente marcó, dejó su huella en lo que se refiere a la música oriental, ¿no?
Así es, Freddy. El próximo 29 de julio se conmemoran, 29 de julio de 1924 nació don Godofredo Núñez, este gran compositor, el autor del Coto de Rosell, el autor de Jumechi, ese gran carnaval, y de una cantidad impresionante. El Camba, por ejemplo, de que Alfredo Zitarrosa, la voz más importante del folclore uruguayo, la incorporó a su repertorio y durante toda su carrera Zitarrosa siempre interpretaba el Camba. Incluso llegó un momento en que tuvo que dar explicaciones con respecto al Camba de Godofredo Núñez, porque habían palabras que son muy nuestras, por ejemplo, el urucú. ¿Qué es el urucú? Ellos no entendían qué era el urucú. Entonces él tuvo que explicar en un recital de qué se trataba esta canción, aunque él erróneamente dio el nombre de un compositor como Gerardo Rojas, y se estaba refiriendo a Gilberto Rojas porque era el compositor boliviano conocido internacionalmente, y don Godofredo no lo conocía. Por eso yo tengo una entrevista que en cualquier momento ya se la voy a pasar, donde él dice, lamentablemente no nos conocimos con Zitarrosa, pero él llegó a enterarse que sí yo era y no Gilberto. Tanto es así que Gilberto Rojas me llama para pedir disculpas porque le dijo, mira, vos sabés, Godofredo, que están diciendo que yo soy el autor del Camba, y yo nunca he dicho nada de eso. Claro, errores como ese se cometieron muchísimos y lamentablemente muchos de nuestros compositores pasaron desapercibidos, Freddy. Sí, y precisamente yo, sacando de su canal, extracté un poquito de lo que usted también hizo en una entrevista a don Godofredo. Fíjese, se lo voy a poner un ratito. Los Roco. Ah, eso fue, de lo primero fue eso, antes de Jumechi. ¿Cómo se llamaba esta? Antes de Jumechi, antes de Penoco. No, miento. Antes del Penoco, después del Penoco. Después del Penoco. Ayer por la mañana, Michaqueao se llamaba. Claro, ese. En 1966, el Trío Oriental, en un disco pequeño de 4 piezas, para Discolandia, grabó Michaqueao de Godofredo Núñez junto al famoso Sombrero Esao de Pedro Shimose. Sin embargo, la primera grabación que se registra fue de 1958 por el Trío Los Palmarinos. Hola amigos, soy Fanny Frías Razón. Me inicié como cantante a muy temprana edad y lo hice con mi padre Jorge Frías Núñez y se formó el dúo Jorge y Fanny. Comenzamos a actuar en radios como Grigotá, Amboró, Radio Rural, y de ahí se formó el conjunto Los Palmarinos en el año 1952. El conjunto Los Palmarinos se formó con los integrantes de Ibertoria, Noel Alderete, Jorge y Fanny Frías. La palabra palmarinos, que en todas partes que íbamos nos preguntaban qué significaba, el nombre de los palmarinos era una realidad y un anhelo. Palmas que tenemos. Ahí estaba la señora Fanny, que también fue integrante de los Palmarinos y que fueron una de las voces que interpretaron canciones de Godofredo Núñez, ¿no? Así es, está en este caso, ellos grabaron por primera vez Michaqueao. Michaqueao, que es una canción. Lo que pasa es que Godofredo, el profesor, desde mediados de los años 40, cuando primero compone el Penoco, porque esa fue su primera composición, el Penoco, y después empezó a componer. Era muy difícil grabar en aquella época, Freddy, hasta que por fin, el año 50, entre el 52 y el 53, en Discos Méndez, logra grabar el Camba, además graba El Petrolero y Acamiri. Estas 3 canciones eran composición de él, y una canción que era de otros compositores que se llamó Se le bota por el arenal, era la 4ª canción. Esos 2 discos en 78 revoluciones fueron grabados
entre el 52 y 53. Y después ya no grabó porque era muy complicado y entonces no daba abasto Discos Méndez para grabar tanta producción musical que venía siendo acumulada desde los años 30 y habían tantos grupos que pedían grabar. Entonces, esas esas canciones que él compuso y no fueron grabadas, recién se grabaron ya cuando apareció Discolandia, Lauro, Imperio, Eriva. Entonces, el año 66, cuando aparece por primera vez el Trío Oriental con su disco Sombrero de Sao, el tema de Pedro Chimose, al lado de Sombrero de Sao está Mi Chaqueao. Fueron los dos grandes éxitos de este famosísimo disco que marcó época, Freddy, porque fue el disco más vendido, incluso hasta hoy día se lo reconoce como el disco más vendido de la historia de la música grabada en Bolivia. Y sabe que uno de los temas que realmente a mí me agrada muchísimo es Mi Chaqueao. Incluso una vez cuando nos visitó ahí en la radio oriental, Alenir, le dije, hay un tema que dice, ay, 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 los rocorrocos, ay, 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 que me han picado, le dije, y casi no lo he escuchado que lo hayan reeditado de nuevo, le dije, no, lo escuchaba hace tiempo, le dije, en la radio Grigotá, le dije. Entonces me dice, voy a buscarlo, me decía, al tiempo ya vi que ella también lo lanzó, Mi Chaqueao, en su propio estilo, ¿no? Así es, incluso le cambiaron la letra. Fíjese usted que la letra que tiene la primera grabación, la que hacen los Palmarinos, es diferente a la letra, no totalmente, pero gran parte de la letra cambia con el Trío Oriental. Por ejemplo, hay una parte que en el Trío Oriental dice, me saqué la camiseta, me saqué el pantalón, me saqué los calzoncillos, y siguió para adelante porque estaba con los rocorrocos en toda parte. Bueno, eso no lo grabó los Palmarinos, incluso la voz que se escucha, la voz principal de los Palmarinos, no es Fanny Frías, es la voz de don Noel Alderete, que fue el que integraba junto con Iber Soria y don Jorge Frías, era el cuarteto que había en aquel entonces, y el disco fue grabado en Discos Méndez precisamente el año 58, Freddy. ¿Qué tiempo? No, a veces es facilito decir en tal año, pero cuando ya nos adentramos a contarlo los años, Jorge, licenciado, ya uno realmente ve que ha pasado pues bastante tiempo, ha habido mucha gente que ya no está con nosotros, voces tan hermosas como la de Pedro Flores, el Cambazota, como la señora Gladys Moreno, y en fin, en todo este trayecto de este tiempo, escucharlo a ellos cuando cantaban con esas voces todavía recién comenzando su carrera, es realmente un deleite y eso es lo que a veces no estamos valorando. Claro que sí. Ahí dentro de lo que es la videoteca de los creadores, está, por ejemplo, ese disco, ya que usted mencionó a Gladys Moreno, siempre se maneja la parte folclórica de Gladys Moreno. Pero Chacho Candia, el hijo de la señora Amalia Caro, que fue la que la guió en el canto a Gladys Moreno, Chacho dice, Gladys Moreno no era cantante folclorista, era cantante de boleros, de canciones internacionales románticas. Por eso, cuando Gladys va a grabar a San Pablo, Brasil, su segundo álbum, que se llamó Bailando con Gladys Moreno, le pide al productor, al señor Aguilar, que había ido de Parlar Disc, que había ido acompañándola, le pide grabar un disco chico, le dice, quiero grabar un disco con música internacional romántica. Y bueno, Aguilar, que ya andaba escaso de los pesos, entonces le dice, sí, pero solamente vamos a grabar un disco chico, porque además hay que contratar otra orquesta, no la orquesta de Daniel Salinas, sino la del señor Feita, que era una orquesta maravillosa que había en aquel entonces en San Paulo. Y grabaron
este disco con esas 4 canciones inmortales, donde hay una canción impresionante que se llama La Bien Pagá, que es una canción española que en aquel entonces sonaba en la voz de Lola Flores y de Sarita Montiel. Sin embargo, y ustedes lo pueden comparar, está ahí el video, está en Los Creadores, cuando Gladys canta La Bien Pagá, mire, nadie se le iguala, ni Lola Flores ni Sarita Montiel. Fue impresionante lo que hizo en esa grabación, donde además también cantó la canción de Orfeo, que era el tema de la película ganadora del Oscar, que trataba de Orfeo Negro. Había ganado el Oscar el año 1959, por ahí, y entonces estaba de moda el año 63 cuando Gladys va a Brasil a grabar este disco, Freddy. Y la verdad que, por ejemplo, cuando lo canta este vals, creo que es Sopoca Chino, donde ella también... Es un tango, el tango Illimani. Sí, ese. Cuando ella lo canta ahí, yo vi que realmente el estilo de ella también iba por el lado ese de baladas, un poco más a lo ya digamos a lo nuestro, ¿no? De los jóvenes que a veces menospreciamos un poco el folclore y nos vamos por las baladas, por la pop, por la música pop, y no nos atrae casi lo folclórico recién, tal vez cuando ya empezamos a ver que está cambiando Santa Cruz, ya no se escuchan los tiluchis, ya no hay pues los arenales, los hondazos que uno le ponía ahí a los pajaritos. Todo eso ya uno empieza a extrañar porque ya va madurando y va empezando a valorar lo que realmente es nuestra identidad. Bueno, por eso es la intención de rescatar todo aquello de aquella época de antaño. Porque fíjese usted que en las canciones estas grabadas en los años 30, el año 35 acaba la Guerra del Chaco y el año 36 se hace la primer canción oriental, un carnaval que se llamó Palomita de la Rosal. Fue la primera canción que tuvo letra, Freddy. Antes las melodías orientales populares eran solo instrumentales. La que tuvo por primera vez letra se llamó Palomita de la Rosal, que es una composición del maestro Jorge Luna Pomier, maestro orureño, que había estado en la Guerra del Chaco, que había salido herido, fue atendido en Santa Cruz, se enamoró de Santa Cruz y le hizo la música. Además hizo la música para Alma Cruceña. Ambas canciones tienen la letra de don Raúl Otero Reich. Entonces, el año 36, un año después de la Guerra del Chaco, es cuando se compone la primera canción con letra del oriente boliviano. Y eso es importante, porque tenemos que pensar de que las melodías que habían antes, solo instrumentales, cuando fueron grabadas, ni siquiera se conocían o se hablaba de sus creadores, que por eso es que muchas canciones, por ejemplo, yo le voy a decir que el Carnaval Grande, que es el carnaval más antiguo, la fecha que más o menos se conoce de su creación o que sonó por primera vez fue el año 1889. Hasta hoy día el Carnaval Grande sigue sonando y es la canción más o el tema musical más antiguo del Oriente que se ha podido rescatar, Freddy. Creo que otra de las canciones, si es que no me equivoco, que recién nomás aparece ya con letra y que la escuchamos bastante, sobre todo en carnaval, es Adiós Perra, ¿no? No, esa es una melodía que fue creada en el Beni, ¿no? Por una banda beniana, y es de los años 60. Adiós Perra, que era solo melodía. Ya le pusieron letra después, digamos, ¿no? Hubo Zulma Yugar hizo una grabación con una letra por ahí, Aldo Peña le puso otra letra, pero no, Adiós Perra, que es una melodía exitosa, fue
compuesta por una banda, Freddy. La verdad que es valioso el tiempo que usted le dedica a lo que es esto de recuperar. Seguramente hay mucha gente que nos está escuchando, que nos está mirando y dice, yo tengo mi disco de vinilo, porque antes uno era fanático. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de mi hermano mayor, que en paz descanse, él trabajaba para nada más que comprarse esos disquitos de 4 canciones. Para nada más trabajaba. Extend and Play se llamaba, sí. Los Extend and Play. Y no había todavía en 33 revoluciones, ¿no? No, los disquitos chicos que salieron, los Extend and Play, salieron ya a fines de los años 50, que fueron los primeros microsurcos de 45. Después vino los microsurcos de 33, donde ya salieron los long play. Cuando eran discos chicos se llamaban extend and play y cuando eran discos grandes se llamaban long play. Esos eran los nombres que se utilizaban en las discográficas. Incluso cuando yo hice mis primeros pasos en la griotá, me dijeron, anda a traerlo este disco, pero lo vas a traer con cuidado porque es de carbón. Y yo me imaginaba ese disco, ¿cómo será de carbón? Y fui a buscarlo y estaba ahí, porque tenía tanta delicadeza para el trato de esos discos. Claro, eran discos, para comenzar eran pesados, ¿no? Y sumamente frágiles. A veces hasta la humedad los rajaba. Había mucho, acá que tenemos tanta humedad, hacía que estos discos se rajen, ¿no? Estos discos de 78 revoluciones por minuto, solamente entraba una canción por lado, no entraba más, porque imagínense, tiene que hacer 78 veces dar la vuelta por 1 minuto. Si la canción duraba 2-3 minutos, multiplíquelo por 3, entonces era una velocidad impresionante. Y claro, a esa velocidad no hay espacio que quede libre. Por eso en un lado solamente entraba una canción y al otro lado entraba otra canción. Bien, para matizar un poquito esta parte que tengo conversando con usted, licenciado, yo escogí una canción que a mí también me gusta muchísimo y que me dio mucho gusto ver en fotografía a los cambitos, pues jóvenes, ¿no? Al son de las cajas que lo estaba escuchando ahí en su canal, que usted está alimentando vez tras vez con estos rescates que hace de la música oriental. ¿Qué le parece si lo escuchamos? A manera de que tomemos un vasito con agua, que es lo más ahora. Lo escuchamos y después lo comentamos. Claro que sí. Bailemos sin descansar, cambita de mis amores, para poder olvidar nuestras penas y dolores. Al son de caja brinquemos mi amor, vos camba vestida de colorado, nosotros camba sombrero de sao, vestido de blanco y pantalón chupao, rompecabezas y palo encebao, plata en barreno y pato enterrado, habrá sortija, carrera embolsado y muchos cambas en su copleao. Esta fiestita el patrón, pues pa' nosotros la hizo, ahora nos da la ración, como el estómago quiso. Ahora es domingo, acabo en molienda, tomemos chicha, aguardiente y melao, chupemos caña morada, chejao, y con yuca asada comer hoche asao. Fuerza cambita, alegre a brincar, con la corteja que hoy es ocasión, y ya mañana irá a trabajar con la dueña de su amor. Esta fiestita el patrón, pues pa' nosotros la hizo, ahora nos da la ración, como el estómago quiso.
Ahora es domingo, acabo en molienda, tomemos chicha, aguardiente y melao, chupemos caña morada, chejao, y con yuca asada comer pochazao. Bien, volvimos nuevamente aquí a través de la radio Amboró 89.5. Un poquito tuvimos el corte en el Zoom con el licenciado Jorge Gil. Ya estamos nuevamente al aire y estábamos escuchando a los Cambitas al son de las cajas. ¿Qué eran las cajas? Y el trío Los Cambitas, ¿cuántas voces han pasado? Y creo que el único que siempre pasó por todos fue nuestro amigo el Tercero. Armando Tercero, exactamente. Cuénteme un Bueno, poquito acerca menos de... en esta grabación, ¿Sí? menos en esta etapa que va del 69 al 71. Ahí no estuvo Armando Terceros, porque hay una historia que él lo relata en su libro Los 50 años de los Cambitas, y relata que en esta etapa, cuando el encargado de Lauro en Santa Cruz, Enrique Durán, ¿usted se acuerda de Enrique Durán? Un gran amigo nuestro. Sí. Enrique lo convoca a los Cambitas para grabar un LP en Cochabamba para Lauro. Estamos hablando del año 69 y preparan el disco, están con todo preparado, habían conseguido todas estas canciones, incluso nuestro gran amigo, gran compositor Santos Domínguez, el creador de Felicitación, les había entregado algunas canciones para el disco. Resulta que Armando Terceros, su profesión, su profesión real de él es de químico, él es químico y trabaja para los ingenios azucareros. Entonces se presenta una emergencia y él tiene que ir a hacer un trabajo que le iba a ocupar un largo periodo dentro de los ingenios azucareros donde él prestaba servicio. Por lo tanto, no podía participar de la grabación que ya estaba fijada con fecha y todo para hacerse en Cochabamba, en Lauro. Entonces lo deja a los hermanos Coimbra, a Milton y a Ramón, y le dice, bueno, búsquense otra voz, otra primera voz que grabe con ustedes, porque yo no voy a poder. Seguramente este trabajo me va a llevar algunos meses y ya tenemos comprometido con Lauro esta grabación y sobre todo con nuestro amigo Enrique Durán. Entonces, los hermanos Coimbra convocan nada menos que a esta gran voz, que es la gran voz de los años 60, la gran voz de los cruceños, que participó en tantos grupos, Manuel Arredondo, participó en los Cunumis, participó en los cruceños y también participó en los Cambitas. Entonces, él se integra a los Cambitas y graban este álbum, que es un álbum bellísimo, bellísimo, es uno de los mejores de la historia de los Cambitas, y se queda porque luego Discolandia, ante el éxito que había tenido, lo convocan también a los Cambitas y realizan varias grabaciones en discos chicos. Un álbum y alrededor de 4 discos chicos fueron los que grabó los hermanos Coimbra con la voz de Manuel Arredondo, sin que participe Armando Tercero, hasta el año 71 en que Arredondo se retira del grupo y vuelve nuevamente Armando Tercero, Freddy. Mire que yo realmente compartí muchas historias con Arredondo, en paz descanse. Yo no sabía toda su trayectoria musical y siempre conversábamos, íbamos al río Yapacaní, que él tenía su quinta por allá. Nos íbamos con las familias, con los grupos que teníamos allá para compartir los fines de semana. Y ya cuando empiezo yo a leer toda la trayectoria musical, yo dije, realmente estuve al lado de una gran estrella y a pesar de ser un grande en la música, siempre tenía una humildad profunda, ¿no? Exactamente. Manuel Arredondo, la primera voz de los cruceños, de aquel gran trío,
que grabó en la Argentina. Estuvieron en la Argentina el año 59, 60, 61, grabaron en discos Odeón, grabaron un álbum que se llamó Bolivia Canta con los cruceños, ¿no? Con unas canciones impresionantes. Además, fíjese usted que los cruceños fueron los primeros en grabar las canciones de Percy Ávila, ¿no? Hay 4 canciones dentro del disco que son de Percy Ávila. Además, fueron los primeros en grabar el tema, uno de los grandes temas de don Nicolás Menacho, El Carretero. Ese disco salió el año 1000, grabado el 59 y salió el año 60. El 61 los cruceños vuelven a Santa Cruz, tenían familia, se habían quedado mucho tiempo, vuelven con el propósito de retornar después nuevamente a Buenos Aires, donde ya habían dejado las grabaciones para un nuevo álbum. Lamentablemente, la familia hizo de que tanto Pedro Flores como Manuel Arredondo se quedaran. Salvador Rodríguez retornó el año 65 y armó un nuevo grupo de los cruceños, que es otra historia. Está dentro de la discografía que tenemos en Los Creadores, donde se arma esta hermosa historia, pero ya de música internacional, de boleros. Interpretaron boleros, grabaron como 15 discos entre el 65 y comienzo del 82, en que Salvador Rodríguez, enfermo, retorna a Santa Cruz y fallece. Los 2 argentinos, los hermanos Oyola, que lo acompañaron en esta segunda etapa, después falleció uno de ellos y quedó uno con el que tuve contacto hasta hace unos cuantos años y me contó toda la historia, que está ahí en esos 3 o 4 videos. Habla precisamente Roberto Oyola, cuenta la historia de lo que pasó con los cruceños en Buenos Aires, Freddy. Sí, y creo que él seguía viniendo a Santa Cruz cada tiempo, ¿no? Y visitaba a algunos medios de comunicación. Me acuerdo que una vez vino a la Radio Oriental, me dice, yo era de los cruceños en su época, que realmente marcó mucho en la historia musical. Y tuvimos una entrevista ahí con don Walter Rocabado, y él se ha juntado con otros, seguían grabando, pero me dice, no es lo mismo, ¿no? Se pretende tratar de armar el mismo surco, pero realmente a veces cuando hay una combinación perfecta es difícil, ¿no? De volverla a crear. Así es, fue prácticamente, él intentó en varias oportunidades volver nuevamente a reeditar el conjunto, el trío. Él decía, tiene que haber sido un cruceño nacido en Santa Cruz, aunque nosotros nos consideramos cambas cordobeses, porque así nos dicen los cambas cordobeses, porque nacimos en Córdoba, pero nuestro espíritu era cruceño. Sin embargo, necesitábamos que alguien de Santa Cruz forme parte del trío. Lamentablemente, las condiciones no se dieron como ellos esperaban. Él intentó en varias oportunidades volver a Santa Cruz y tratar de armar algo, le hablo de hace pocos años, y no pudo ser. Ya es muy difícil, la edad misma hace que sea todo complicado, y lamentablemente yo perdí ese contacto con Roberto Oyola y no pude volver nuevamente a conversar. Hablamos tanto, él le tenía un amor inmenso a Santa Cruz, porque cuando vinieron los cruceños de los hermanos Oyola con Salvador Rodríguez, fueron recibidos en el Comité Pro Santa Cruz. Incluso él me leyó un pergamino que le entregaron. Era un enamorado de esta tierra, querido Freddy. Así como usted, como otras personas que son enamorados de Santa Cruz, de sus tradiciones, de su música, yo digo, si se escribiera un libro con todo lo que usted está realmente ahí en su cabeza, creo que tendríamos mucho para leer y para aprender. Y eso es lo que a veces yo veo en los colegios, falta ese incentivo de que investiguen lo nuestro, de que investiguen, por decirlo así, ¿por qué no investigar quién fue don Godofredo Núñez? Nacido en Montero, imagínense. Sí.
yo también de allá soy del poblado de Montero. Entonces, tanta gente que ha salido de Montero, que ahí está el Camba Florencio también, ¿no? De Montero. Florencio, los gambeteros, los norteños, pues son muchos, ¿no? Sí, ahí está Pavichi, que la otra es lo Pavichi, claro, el maestro Pavichi, sí. Claro que sí. Y yo me acuerdo que los Pavichi ensayaban cada vez ahí a 2 cuadras de mi casa, y hasta allá se escuchaba la bulla, ¿no? Y me venía a mirarlos ahí, lo que ensayaban, y cómo don Pavichi pues ahí los jaloneaba a los muchachos, ¿no? Imagínense ahora el fruto que ellos tienen ahí, Bolivia Van, los Águilas de Bolivia, y eso es lo que se ha cosechado con la siembra que él ha hecho, ¿no? Yo lo conocí muy bien al maestro Velarde, porque yo estudié en Muyurina, y él fue mi profesor de música. Ajá. Un hombre verdaderamente extraordinario, con esa humildad como él sabía enseñar. Él manejaba la banda del colegio con los que íbamos a los desfiles el 6 de agosto en Montero. Un hombre verdaderamente, yo tengo los mejores recuerdos del maestro Velarde, del maestro Pavichi. Pero usted dio en el clavo y dijo algo muy importante. Ya son varias personas que me dicen, ¿por qué no escribís el libro con todas las cosas que tenés? Lo que pasa es lo siguiente. La música es audio, es sonido. Se pueden escribir todos los libros que usted quiera, pero si usted no tiene algo que acompañe la música de la que usted está hablando en el libro, entonces yo puedo hablarle y puedo preguntarle, a ver, Freddy Calcina, hábleme, ¿qué sabe usted que ha trabajado tantos años en radio del Negro Velasco? Y usted me va a decir, ¿y quién es ese tipo? Yo no lo conozco. Pues el Negro Velasco es el gran ícono cruceño de la canción oriental que impuso nuestra música en el occidente. Porque resulta que hasta comienzos de los años 40, el carnaval y el taquirari no eran música nacional. En el occidente no la conocían. Por ahí alguna banda militar llevó algún carnaval, pero por lo general el taquirari y el carnaval eran algo que no figuraba dentro de la música folclórica nacional. Estaba la cueca, el bailecito, el guaño, el pasacalle, qué sé yo, había unos cuantos, pero no figuraba nada del oriente. Por eso esta gente que empezó a cantar taquiraris y carnavales, compositores, Collas y Camba, que empezaron a componer taquiraris y carnavales, fueron los que impusieron nuestra música en el occidente y la convirtieron en la música de moda, porque usted tiene que saber que el año 44 salió una disposición en La Paz donde era obligatorio interpretar en las radios, 50% de la música tenía que ser nacional. En todo acto que se realizaba, ya sea deportivo, social, cultural, etcétera, etcétera, tenía que empezar y cerrar con música nacional. Esa fue una posición política del gobierno del presidente Gualberto Villarroel, porque quería incorporar al campesino, al indígena, con su música, con su cultura, la quería incorporar a la ciudad. Pero resulta que no dio resultado, porque la gente de las élites en La Paz dijeron, sí, pero nosotros no vamos a bailar esa música monótona que se toca en el altiplano. Sin embargo, nos están obligando a que suene la música nacional. Perfecto. El taquirari y el carnaval son música nacional y además se adaptan a las bandas tipo jazz que existían en ese entonces en la sede de gobierno. Y por eso empezó a sonar el carnaval y el taquirari. El Negro Velasco fue una de las grandes voces a mediados de los años 40, lo mismo que Maruja Labadens, otra gran voz. Ella era una hermosa mujer, tía de Gladys Moreno, de una familia cruceña nacida en Pando, que también impuso su voz, y aparte del famosísimo dúo de las cantutas, que eran paceñas, pero que cantaban las canciones que había compuesto Gilberto Rojas. ¿Y Gilberto Rojas qué componía? Taquiraris y carnavales. Y el Chapiluna, ¿qué componía? Taquiraris y carnavales.
Entonces, así se impuso nuestra música en el occidente, Freddy. Qué cosa, ¿no? La verdad que a veces decimos, pero eso son burreritas, ¿no? Y esto me trae recuerdos. No, porque es parte de nuestra historia. Pero hablo de la gente que no sabe apreciar, ¿no? Porque, por ejemplo, me decía una vez una señora, me decía, ¿por qué pues estamos tocando temas de gente que ya se murió? Me dice, que ni siquiera sabe que lo están tocando su música. Entonces yo le dije, no, señora, le dije, ¿sabe usted que la nación que olvida su pasado no tiene futuro? Le digo. Y es que uno puede, el cimiento de un pueblo es lo que realmente nos dejaron nuestros ancestros, ¿no? Claro, todo esto forma parte de la historia. Fíjese usted que toda nuestra música incluso está vinculada a la historia social y política de nuestro, porque la música es algo que lo tenemos todo, hasta los pájaros cantan. ¿Cómo no vamos a cantar nosotros los humanos? Es algo que es propio del ser vivo. Entonces la música nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida y esa música tiene historia y está relacionada con todos los momentos históricos que ha vivido nuestro país. Por eso, yo si voy a escribir la historia de nuestra música y no tengo para acompañarla con el sonido, con las grabaciones, entonces usted puede agarrar y leer y decir, ¿y quién será pues Maruja Labadens? ¿Quién será el Negro Velasco? Si yo no puedo escucharlo sus discos. Entonces lo que estoy haciendo es recuperarlo esos discos, porque pienso y creo, y es oportuno aquí en su programa, de que se hable de una fonoteca. Santa Cruz necesita tener una fonoteca, una biblioteca musical de la música del oriente boliviano, donde los alumnos, los estudiantes, los investigadores, los periodistas, los locutores, todos tengan acceso. Y además, detrás de cada canción tiene que haber la historia de su creador y la historia de los intérpretes, querido Freddy. Sería magnífico que entrara pues algún gobierno municipal o algún gobierno cultural que dijera, vamos a darle prioridad a nuestra identidad, a nuestra música, a nuestras costumbres, pero a veces más nos tiramos en tratar de sacar y poner losetas en vez de invertir ese dinero en algo constructivo. Así es, y fíjese usted que no es nada caro ni nada complicado, porque entre usted, yo y todos los que coleccionamos nuestra música, podemos juntar lo que tenemos y podemos en una base de datos ahí, de datos musicales, poner todo lo que tenemos y eso lo ponemos a disposición en forma gratuita de los colegios, de los profesores, de los alumnos, de los locutores, de todos, Freddy. Y eso no requiere mucho espacio porque es en una computadora, con un disco duro, una base de datos, usted, puede poner las computadoras que usted quiera y cuando alguien va a querer escuchar algo de los kunumis, entonces busca en esta computadora y se va a encontrar con la historia y la música de los kunumis, o se van a enterar quién fue el Negro Velasco, o quién fue el creador de Alma Cruceña, el Chapi Luna, quién fue el que hizo esas letras tan bellísimas, ¿no? De don Raúl Otero Reis, por ejemplo. Todo eso se puede y no son grandes costos. Los costos tal vez mayores hoy es el rescatar. Hay un montón de música que no fue reeditado, pero que sabemos dónde está y quiénes la tienen. ¿Quiénes son los coleccionistas que en estos momentos le pueden dar, por ejemplo, la primera grabación del carretero? El primer carretero que se grabó fue el año 39, con música del Chapi Luna y la letra de Raúl Otero Reis. Yo sé quién lo tiene, pero el señor me dice, ¿usted no quiere el disco? Pues son $50, porque yo ese disco lo tengo acá físico y se lo doy y se lo vendo. Entonces, esa recuperación es la que necesitamos. No es tanto, pero hay que recuperar toda esa música de los discos de carbón, por ejemplo. Sí, no, porque si nos vamos al valor realmente cultural, creo que vale más de $50 eso. Así es. Esta canción que quiero que un poquito mire y escuche,
para que un poquito en el poco tiempo que nos queda, me diga cuándo, dónde, cómo es que usted ya la recuperó y yo creo que estas hermanitas ya son hermanotas, ¿no? Ya son abuelas. No despunta aún el alba cuando inicias tú la marcha. Al mercado te diriges a llevar Baerepí. No haces caso de la lluvia ni te importa si hay escarcha. Solo puede depararte el dolor de un vacío. Las penurias han curtido día a día tu existencia y han armado de coraje tu perenne pijaré y te han dado elementales enseñanza de paciencia para así en la desgracia sostenerte barete. ¿Qué tal esa canción, licenciado? La verdad que bueno, esa canción tiene toda una historia porque es inédita. Fue grabada, no le puedo decir dónde porque no se sabe. A lo mejor lo grabaron ahí en Radio Amoró, o a lo mejor la grabaron en Radio Grigotá, o a lo mejor la grabaron en Radio Centenario en aquella época, porque los cantantes, como era tan difícil ir y grabar un disco, entonces se iban a las radios y grababan algunas canciones para que la difundan en las cintas esas de aquellos estudios de antes, ¿no? Ajá. Bernardo Silva, que es el decano de los locutores cruceños, encontró en un basurero un paquete de cintas que fueron grabadas en alguna radio cruceña. Él no sabe en cuál, ¿ya? Y las limpió las cintas y se encontró con un gran tesoro. Más de 30 canciones que nunca fueron llevadas al disco. Entre ellas, Burrerita, este tema de Carmen Delicia, La Niña y Olga María Saldaña Galvarro Paquita, el dúo de las hermanitas Saldaña, ese famoso fenómeno que se dio en los años 60. Las hermanitas Saldañas marcaron toda una época, al igual que Gladys Moreno, y casi en la misma época. Bueno, ahí está. Entre esas cintas habían 3 piezas. Ya he puesto 2, un taquirari, un bolero que está dentro de la biblioteca de los creadores. Está este tema que es una guarania que se llama Burrerita y además hay una cueca chilena. Son los 3 temas. Lamentablemente nunca pude entrevistarlas a las hermanitas Saldaña, no porque no haya hablado con alguna de ellas, simplemente porque no quisieron, no querían entrevistas. Ellas son abuelitas ahorita que ya están por los 75, 76 años, más o menos, ¿no? Pero en ese entonces, cuando eran niñas de 8 y de 10 años, en este país armaron tal revuelo que cuando ellas actuaban en las minas, los mineros armaban todo un relajo porque era impresionante el fenómeno que despertaron estas chicas en el occidente. Y en el oriente, como siempre, éramos un pueblo chico, donde todas, Gladys Moreno, las hermanitas, eran las vecinas, ¿no? Íbamos al Cine Santa Cruz o íbamos al Coliseo a verlas, pero no ese revuelo que ellas armaron. Ya jovencitas hicieron esta grabación. Estamos hablando más o menos del año 67, Freddy. La verdad que nos va a faltar mucho tiempo y es que si vamos año por año, grupo por grupo, podemos quedarnos todo un día y es algo que a uno no le pesa porque hablar de lo nuestro, de estas cosas tan bonitas, por mí, por ejemplo, yo digo, me quedaría todo el día a hablar con usted porque realmente es tan agradable y yo sé que mucha gente también le agrada esto. La verdad que muchas gracias, licenciado Gil.
me dio mucho gusto, espero que no sea la última vez que conversemos y hablemos un poquito y desempolvemos toda esta historia de lo que se refiere a la música nuestra. Así es, Freddy. Cuando usted guste, yo creo que nosotros, si sabemos algo, no podemos esconderlo, no podemos guardarlo. Me decían, sí, pero es que vos estás difundiendo, ¿y qué ganás con difundir esa música que la tenés guardada desde hace tantos años, de esos datos que has venido acumulando? Yo siento que gano mucho porque creo que nosotros como cruceños tenemos obligación, tenemos una parte que devolverle a lo que nos ha dado nuestra tierra, nuestro pueblo. Y si tenemos, en este caso mío, una parte de su cultura, pues lo hago con un enorme cariño y lo voy a seguir haciendo, y por eso estoy a disposición de usted. Cuando usted lo disponga, querido Freddy, estaré aquí en la Radio Amboró, en su programa, contando estas historias hermosas de nuestra música. Y aquí está mi dañinera, que se la pasé a usted, se lo doy, que se rió del amor tababé con el trío oriental, sí, con un video que está más o menos similar a esa época de ellos, pero me dije, quiero verlos a ver como si ellos estuvieran cantando. Así que con eso me voy a despedir. Estuvo muy bonito, sí. Que tenga un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Igualmente, Freddy, hasta la próxima. Saludo a usted y a toda su audiencia. Hasta aquí nosotros lo hemos acompañado aquí en la Radio Amboró. Esto fue Sintonía Virtual. Desde la senda he venido, tras de vos. Desde la senda he venido, tras de vos hecho bien. Y no quiero ni pensar que digas que ya vos no me querés. Nuestro cariño está chueco, ya no se puede enderezar, porque anda queriendo a otro peor, que se te va a maltratar. Pero me gusta que cambies así, ya me la vas a pagar. Cuando te tenga arruinada, ay de mí te has de acordar.